días, mis hermanos. Vamos a comenzar con la clase número 27 de la Escuela Bíblica Dominical de nuestra iglesia Bautista Northside. Como ustedes saben, yo soy uno de los maestros de la clase de la Escuela Dominical y mi nombre es el pastor Carmelo Pablo Arias. Vamos a tratar hoy el tema del libro de Joel. Este es un libro que pertenece al Antiguo Testamento y es un libro que está después de Oseas y antes de Amos. Es un libro que pertenece a los profetas menores. Y vamos a decir bien claro, los profetas menores y los profetas mayores no se distinguen por la importancia de su contexto o de su texto bíblico, sino por el largo del libro. Así que Joel pertenece a los profetas menores y es un libro bien interesante. Este libro, por su estilo literario, poético, se considera una obra literaria del Antiguo Testamento. Así que el escritor debió haber recibido una buena educación. En el capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y esto es lo único prácticamente que conocemos acerca del escritor o autor de este libro. El nombre Joel significa Jehová es Dios, y el nombre del padre Petuel significa persuadido por Dios. Así que esto demuestra la lealtad de la familia y en específico de Joel acerca de Jehová nuestro Dios. La referencia del título del texto bíblico también podemos decir que la fecha en que se escribió, teólogos y estudiosos no acaban de coincidir en qué fecha se escribió este texto bíblico. Algunos piensan que fue en la época del rey Joás o antes de Cristo, en el año 837. Otros consideran que fue alrededor del año 600 antes de Cristo, en los últimos tiempos del Reino del Sur. Y otros consideran que fue después del 587 antes de Cristo, cuando los judíos regresaban del exilio babilónico. El mensaje de este libro es claro: arrepiéntanse del pecado, obedezcan a Dios para que puedan tener restauración y el Espíritu de Dios sea derramado a toda carne, porque el día de Jehová se acerca. Y esta frase, el día de Jehová se acerca, es repetida en varias oportunidades en este libro y es el mensaje del cual está enfocado prácticamente este libro. Así que vamos a estudiar, después de esta breve introducción, vamos a estudiar Joel capítulo 1 del 13 al 20, el pueblo ha pecado y las consecuencias que trajeron ese pecado. Número 2, Joel capítulo 2 del 12 al 17, el llamamiento que hace Joel al arrepentimiento. Y número 3, de capítulo 2 de Joel del 18 al 27, la promesa que hace Dios de restauración después de este arrepentimiento. Así que vamos a leer los versículos del 13 al 20 y la palabra de Dios dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en Sicilio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Eso es una referencia a Isaías 13:6.
no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. El contexto de esta narración fueron los episodios que sucedieron en aquella época. Joel está describiendo lo dramático y crítico de aquel momento y la angustia que sufrieron los habitantes de la nación de Judá, así como a los animales y todas las cosas. Lo que ocurrió fue una plaga de insectos, que había caído sobre el país como si fuera un ejército bien entrenado. Describe en esa narración que leímos que ni una pizca de vegetación había. Dice que las semillas estaban podridas, claro, porque no, además de la invasión de aquellos insectos que comieron toda la vegetación y todos los pastos, además había una gran sequía, una situación crítica, una situación de desesperación, una situación de desesperación. Era una oleada de insectos devorándolo todo, pero además, como dije anteriormente, había una gran sequía. Por lo tanto, no había ni agua ni alimento para las personas y los animales. La situación, repito, era crítica, a tal punto que el culto al templo no se podía realizar porque no había con qué realizarlo y se resintió la adoración a Jehová. Todo esto traía como consecuencia la pérdida del gozo, la tristeza, la angustia y una situación social en medio de la nación del reino de Judá bien desesperante. Repito, no tenían fruto para comer, ni agua, ni vino, ni aceite. No tenían con qué adorar a Dios por la escasez. Todo esto provocó que no tuvieran gozo ni alegría y las personas estuvieran en una situación, y vuelvo a repetir, crítica. Ante esta circunstancia, ¿qué hace Joel? Joel llama a los sacerdotes y líderes espirituales y a los ancianos a un culto de lamentación, a un culto de duelo por el pecado del pueblo. Porque todas estas consecuencias vienen producto del pecado que estaba cometiendo el pueblo. Porque nuestro Dios disciplina a los que ama y castiga el pecado. Por eso dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Había una situación desesperante. Ahora, él tomó medidas y dijo que había que proclamar un ayuno, que había que convocar una asamblea, como ya leímos, y que había que reunir a los ancianos y líderes espirituales. ¿Dónde? En la casa de vuestro Dios. Y vamos a explicar las 4 medidas que toma el profeta Joel. Primero, el ayuno. El ayuno va acompañado de oración, hermano. Y el ayuno es como decirle a Dios, tú eres más importante que nuestros alimentos. Eso es lo que está diciendo el ayuno. Y es el clamor a Dios diciéndole, estamos en sacrificio, en penitencia delante de ti porque hemos pecado. Eso es lo que hace el ayuno. El ayuno es el reconocimiento de que Dios es más importante que nuestros alimentos para nuestro cuerpo físico. Porque Dios
Dios es el que sostiene nuestras vidas, fue el creador de ellas. Por lo tanto, Dios es tan o más importante que nuestro propio alimento. ¿Acaso no vienen los alimentos y todas las cosas de lo que Dios provee? Lo segundo, convoca una asamblea. Y eso era determinar un día especial para que todos se reunieran y para que todos estuvieran unidos buscando el rostro y la comunión con Dios. Eso es lo que quería decir Joel cuando clamaba porque se convocara a una asamblea. ¿A quiénes se dirige? Fíjense que él dice también, congreguen a los ancianos. Él estaba pidiendo que no solamente era el pueblo o los pobladores los que tenían que unirse para ayunar y para orar a Dios y clamar, sino además los sacerdotes, los líderes espirituales, los ancianos, todos tenían que estar unidos y todos tenían que estar pidiendo y ayunando. Los líderes espirituales y los ancianos y los sacerdotes eran los primeros que tenían que estar allí presentes porque habían permitido el pecado del pueblo. Ahora, ¿dónde él trata de hacer esta reunión? Bueno, dice, en la casa de vuestro Dios, en el templo, en el lugar donde se adoraba, se alababa, se glorificaba y se exaltaba a Jehová. Allí todos unidos con Dios, clamando y pidiéndole a Dios. A mí me recuerda esto la situación que hemos tenido recientemente con la pandemia que hemos sufrido todos y que ha afectado la vida de muchas personas y donde muchas personas incluso han perdido también su vida y han perdido otros a seres queridos. Hermanos, Dios permite que las cosas pasen. Y Dios permite que las cosas pasen para que las personas puedan volver a Él y para que las personas comprendan que Dios es el único que tiene el control y que el pecado es una rebelión contra Dios. Es una rebelión contra Dios. Muchas cosas que nos suceden, Dios las permite para que nosotros recapacitemos y nos volvamos a Él. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, dice la palabra de Dios: si mal viniera sobre nosotros, o espada, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de la casa de Jehová y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Tremendo texto bíblico que nos alerta de que nosotros ante cualquier situación crítica debemos presentarnos ante la casa de Dios, presentar nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras tribulaciones, nuestros problemas, para que Él nos escuche y nos traiga salvación y sanidad. Por eso dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Ahora fíjense bien, algo interesante en el texto que leímos de Joel capítulo 1 del 13 al 20. En el versículo 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Y aquí hay una cita de Isaías 13:6, que significa la intervención directa de Dios entre su pueblo para juicio por los pecados. Porque déjenme decirle, los pecados traen consecuencias. Los pecados traen consecuencias. Los pecados traen consecuencias. Y a veces no vemos las consecuencias del pecado inmediatas, pero son producto de la rebelión, de la desobediencia y del alejamiento que hemos tenido mucho a Dios, nuestro gran creador y nuestro gran Dios. Esta cita, porque está
cercano el día de Jehová es el tema central prácticamente de este libro. Hay un llamado al arrepentimiento, porque a los pecadores les esperan duras consecuencias, como ya dije. Y dice que esta destrucción, en el versículo 15, será por el Todopoderoso. En el nuevo, vamos a explicar algo. Nosotros ponemos los nombres a los días. El hombre ha puesto nombre a los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Dios pone nombre a sus días. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento aparece el día de Jesucristo, el día de Jehová o el día del Señor, y aparece el día de Dios. Vamos a explicar esto para que entiendan y no se puedan confundir. El día de Jesucristo en el Nuevo Testamento aparece en 1 Corintios capítulo 1 versículo 8 y aparece en Filipenses capítulo 1 del 6 al 10 y asimismo aparece en Filipenses 2:16. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Es una referencia al arrebatamiento de la iglesia y a los sucesos que acontecen en el cielo, como el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Ahora, el día de Jehová o día del Señor representa juicio sobre la maldad y el pecado y la reconciliación a los fieles. Hace referencia a los juicios que vendrán sobre la tierra en los tiempos futuros de la gran tribulación. Y eso podemos distinguirlo en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, e incluye la segunda venida de Cristo y su reino milenial. El día de Dios está específicamente establecido en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12 y hace referencia al final de los tiempos y al inicio de la eternidad, también reflejado en Apocalipsis 21:10 y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 28. Así que Dios estableció en el Nuevo Testamento 3 días importantes: el día de Jesucristo, el día de Jehová o día del Señor y el día de Dios. Y esto lo digo para que no confunda un día con otro día. Hermanos, usted y yo, estimado oyente, estamos viviendo el día del hombre. El día del hombre. Créalo. Estamos viviendo en el día del hombre. Hoy vivimos el humanismo. El hombre cree que puede resolverlo todo y no resuelve nada por sí mismo. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? El hombre ha provocado confusión entre unos y otros y ha creado división entre nosotros. El hombre ha provocado contaminación de toda la naturaleza y de toda la creación de Dios. El hombre ha provocado plagas, epidemias. Eso es lo que ha creado el hombre. Y nosotros lo estamos viendo en los tiempos actuales con las situaciones que ha habido constantemente, una epidemia detrás de la otra. La epidemia del ébola, la epidemia del SIDA, muchas epidemias. Ahora mismo la epidemia del COVID chino, COVID-19. El hombre ha provocado guerras, muerte, destrucción. El hombre ha provocado desigualdad social. El hombre ha provocado pecado. Estamos viviendo en los días del hombre. Esperemos que nuestro Señor y Jesucristo venga pronto para poder vivir en los días de Él. El hombre hoy como ayer ha tratado de resolver los problemas de este mundo y no ha resuelto nada. Perdón, que se me reseca la voz. En los versículos 16 al 18 del capítulo 1 donde estamos, voy a repetirlo para recordarlo, dice: no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de Dios.
el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los afolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tenían pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Vuelve a repetir Joel nuevamente todo el desastre y situación que existía por la plaga de insectos y por la sequía que los había desolado. Hambre, escasez de agua, calamidad agrícola, sufrimiento de los animales, por eso dice que gemían, ruina espiritual, no podían ni adorar a Dios con ofrenda, todo como consecuencia de ¿qué? Del pecado. El pecado, hermanos, repito, trae consecuencias graves. El pecado es rebelión contra Dios, es desobediencia de Dios. El hombre quiere ser Dios y quiere actuar como Dios y quiere hacer las cosas según Él y no puede resolver la situación crítica que vive el mundo. El pecado nos separa de Dios porque es rebelión y es atentar contra la divinidad y la creación de nuestro Señor y Salvador y sustentador de la vida. Los últimos versículos de Joel capítulo 1, que son el 19 y el 20, dice la palabra de Dios. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama o fuego abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Vuelve a repetir nuevamente la situación crítica. Ahora dice, a ti, oh Jehová, clamaré. Y está haciendo un llamado universal de ayer y de hoy, de que nosotros tenemos que clamar ¿a quién? A Dios. Ese es el único que puede resolver nuestros problemas personales, familiares y sociales. Es el único que tiene el poder para poder resolver nuestros problemas. Cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es buscar un amigo, una amistad, un familiar, ir al banco para tratar de resolver nuestros propios problemas. Cuando realmente lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, pedir la ayuda, el socorro de Dios. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios quiere ayudarnos, pero tenemos que buscar su rostro, su comunión y buscarlo a Él. El hombre alejado de Dios nada puede hacer. Y eso lo hemos visto constantemente a través de la historia de toda la humanidad. Dios había permitido la gran calamidad que le sucedía. Él era el único que podía traer, por lo tanto, sanidad a la tierra. Por eso dice, a ti clamaré, oh Jehová. Solamente a Jehová, solamente a nuestro Dios es el que puede traernos sanidad, salvación y solución a todos los problemas. Joel sentía la responsabilidad de orar y clamar a Dios y pedir al pueblo que se arrepintiera de sus pecados y volvieran a Dios. El Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que lo invocan y a todos los que hacen de veras lo que él dice. Ahora, Hebreos 4, 16, y es uno de los versículos que más me gusta a mí, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Escucharon, estimados oyentes y hermanos? Acerquémonos pues confiadamente.
quiere decir que tenemos que acercarnos a buscar a Dios con fe, creyendo en Él, no orando por orar, sino creyendo en que Él puede resolver nuestros problemas. Porque tenemos que acercarnos a Dios para alcanzar su misericordia, su consuelo, su gracia, y para poder alcanzar socorro y ayuda. Hay que orar a Dios, hermano, pero hay que pedirle buscando su rostro con verdadera fe. Espero que el punto número 1 les haya agradado y hayamos podido entender todos, ustedes y yo, lo que el libro de Joel nos está hablando, diciendo y nos está revelando, porque es palabra de Dios. El capítulo, el punto número 3 es Joel capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y es un llamamiento al arrepentimiento de la nación de Judá. Y dice el texto bíblico: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí está hablando Jehová a través del profeta. Por eso pues ahora, dice Jehová, está hablando a través del profeta, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Con todo qué? Con todo nuestro corazón. Y dice el 13, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entendamos estos puntos. Joel hace un llamado al arrepentimiento, y a través de Joel habla Jehová nuestro Dios y dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hermano, hay que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser. Eso es la única forma que podemos cambiar nuestro corazón hacia Dios. Él está diciendo que tenemos que convertirnos a Dios con sinceridad. El arrepentimiento tiene que ser sincero. Tiene que ser un arrepentimiento donde nosotros primero reconozcamos que somos pecadores y que hemos cometido pecados para poder arrepentirnos. ¿Por qué? Porque sin reconocimiento de pecado no puede haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de Dios. Y sin perdón de Dios no puede haber sanación ni salvación. Es una ley espiritual. Reconocimiento del pecado, arrepentimiento, perdón que viene de Dios, sanación y salvación. Eso es lo que está diciendo él. El arrepentimiento tiene que ser genuino, tiene que venir de nuestro interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Ese es el arrepentimiento que a Dios le agrada. Para Dios el arrepentimiento tiene que venir desde nuestro interior, desde nuestras entrañas. Desde ahí tiene que venir el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Por eso dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, en el versículo 3. Porque en aquella época se estimulaba que se arrepentían y se rompían la ropa. Eso era algo exterior. Hay que rasgarse el corazón. Eso es lo que está diciendo nuestro Dios. Tiene que ser desde nuestro interior para que haya un cambio en el exterior. El arrepentimiento trae cambio del corazón cuando es genuino y trae un nuevo nacimiento. Por eso dice en Marcos 12:30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento
con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Tenemos que buscar a Dios integralmente. Y si crees en Dios, tienes que buscar este genuino arrepentimiento. El arrepentimiento sincero está en relación directa con la compasión de Dios. Escuche bien. El arrepentimiento sincero está en relación directa con la compasión y la misericordia de Dios. Ahora, el arrepentimiento tiene que traer acción y emoción. Tiene que traer las dos cosas, acción y emoción. Acción quiere decir que tú tienes que tomar medidas. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo arreglar esto en mi vida? Esto tengo que dejarlo atrás. Eso es lo que quiere decir acción. Y emoción, que tú lo sientas, que sientas desde nuestro interior y lo pienses que tiene que transformar tu vida. Este arrepentimiento trae la compasión y la misericordia de Dios y por consecuencia bendición. Parte del carácter paternal de Dios es castigar. Es castigar para corregir y renovar la relación quebrantada con Él. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y Proverbios 3:12 dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo. Tremendo versículo que nos muestra todas estas cosas. Versículos 15 al 17. En esos versículos 15 al 17, el profeta renueva su llamado a los dirigentes religiosos para que convoquen al pueblo con ayuno y oración en una asamblea. Vuelve a renovar ese llamado. Llama incluso a los pequeños y a los niños para que se unieran al clamor. La gravedad de aquella situación exigía que hasta los novios terminaran o interrumpieran su licencia especial cuando se iban a casar y participaran en ese arrepentimiento nacional. Los sacerdotes debían clamar buscando el perdón de Dios y arrepentirse también. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Les recomiendo, hermanos, y el tiempo apremia, que ustedes busquen y lean Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Ok? Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Léanlo y repítanlo, y escúchenlo y grábenselo en su mente y en sus corazones. Dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta, insectos, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y aquí viene lo más interesante, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Hay que buscar arrepentimiento, hay que buscar perdón y hay que buscar la misericordia, la compasión y sobre todo la gracia de Dios que vino en estos tiempos a través de su Hijo Jesucristo. Porque por gracia somos salvos. Punto número 3, ya estamos terminando. Joel capítulo 2 del 18 al 27. Después de todo esto, el pueblo se arrepintió. El pueblo clamó, pidió perdón y hubo arrepentimiento. La misericordia y la gracia de Dios prometió una promesa. Y aquí se refiere el versículo
18 de Joel capítulo 2. Hubo un tiempo, entre el 17 y el 18 hubo una transición de tiempo. Así que hubo un lapso indefinido y mostró el evidente arrepentimiento de aquella nación. Versículos 18 en adelante dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ello. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su ardor, y subirá su producción, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llamarán su fruto, la higuera y la vid darán frutos nuevos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Tremendo texto bíblico. Aquí este texto habla de la promesa de Dios hacia ellos por su arrepentimiento. Y está hablando de muchas cosas. Está hablando de que la promesa de restauración le traerá renuevo, le traerá una nueva base alimenticia al pueblo, que llegará en abundancia. Habrá trigo, habrá agua, habrá aceite, habrá vino. Podrán alabar a Dios, olvidarán las tristezas, las angustias, y tendrán gozo y alegría nuevamente en Jehová. Dios destruirá el azote de las plagas, porque así Dios quitará el juicio sobre la nación y restaurará con provisión a una Judá arrepentida. También dice, y vuelve a ver de forma retórica una restauración. Los animales no tendrán que temer, los pastos reverdecerán, los árboles se llenarán de fruto, habrá vino, aceite, repito, agua, abundancia, no serían avergonzados, porque cuando uno tiene hambre y miseria y angustia y no tiene ni agua, uno está avergonzado de sí mismo, uno se siente mal, en tristeza, en desaliento. Pero cuando uno tiene a Dios y se arrepiente, vienen las bendiciones, y las bendiciones vienen múltiples y vienen en abundancia, y esto es lo que venía para el pueblo de la nación de Judá. Dios volvería a ser su Dios, y Dios restauraría todo por su misericordia y su gran amor. Dios está indicándoles: el lamento se convertirá en gozo y en alegría, porque Dios estará en medio de ellos. Hermano, clame a Dios, presente sus problemas, sus angustias y sus tribulaciones, y Dios va a responderle. Pero clame a Él de corazón, con todo su corazón, porque hay que orar a Dios y clamar en espíritu y en verdad.
La tierra responde a Dios, porque todo fue creado por Él y todo es sustentado por Él. Todas las cosas están sostenidas por Dios. La gloria de Dios, había vuelto a ellos en esta promesa, porque ellos se arrepintieron verdaderamente de corazón. Las abundancias y las bendiciones materiales vendrían, así como la abundancia y las bendiciones volverán en estos tiempos de crisis por los cuales nosotros estamos pasando en medio de esta pandemia mundial que nos ha afectado, donde muchas personas han perdido su trabajo, donde muchas personas no tienen a veces ni cómo comprar alimentos, donde muchas personas se han enfermado, donde muchas personas han perdido la vida y han perdido la vida de seres queridos. Todo eso puede volver a ser restaurado si nosotros, la nación, pide y clama a Dios y lo hace de corazón y se arrepiente de su mal camino, porque esta nación ha pecado delante de Dios y ha pecado constantemente y se ha alejado de Dios, y todo eso trae consecuencias, y la consecuencia del pecado es la muerte, es la destrucción, es la desolación. Esa es la realidad. Por lo tanto, volvámonos a Dios, clamemos a Dios, busquemos el rostro de Dios, invoquemos su nombre con humildad, reconociendo que es nuestro y único Dios salvador y sanador. Éxodo 23-25 dice: adora al Señor tu Dios y Él te bendecirá. Bendecirá tu pan, tu agua, y apartará de ti toda calamidad. Hermanos, conclusiones. En situaciones de crisis es necesario buscar a Dios y no al hombre. Para recibir la misericordia y bendición de Dios es necesario arrepentirnos y convertirnos a Dios de todo corazón, en acción y emoción, buscando qué tenemos que cambiar en nuestras vidas y sintiendo que es necesario este cambio para que haya una renovación de todo lo que nos rodea. Y tercero, Dios puede cambiar las situaciones críticas y convertir las tragedias y lamentaciones en gozo y bendición. Oración final. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu inmenso amor, porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestra falta y nuestros pecados. Y tu gracia nos cubre a través de la sangre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo es el que ha hablado en la mañana de hoy. Yo reconozco mi incapacidad, pero tu Espíritu Santo ha estado moviendo esta palabra tuya a través del libro de Joel. Gracias, mi Dios. Bendice a aquellos que escucharon esta clase y bendice a aquellos, Señor, que tienen en su corazón el llamado de este libro de reconocer sus pecados, de arrepentirse delante de ti, de cambiar y convertir su vida y clamar a ti para que venga de ti la lluvia fresca, la lluvia que renueva nuestras fuerzas. Gracias, Padre. Y quiero darte por último, hermano, esta palabra. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Dios te bendiga. Y espero que esta clase te haya gustado y que esta clase que el Espíritu Santo ha dado a través de este siervo humilde te haya servido de conocimiento, capacitación y revelación, de lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos. En el nombre de Cristo, Dios los bendiga. Amén.
te fallé, mas tú